Buenos días, hermanos. Estamos listos para el discernimiento de esta mañana. Vamos a hablar acerca de la autoridad. Vamos a leer un pasaje que está en Primera de Pedro 2, versículos del 13 al 20, que es donde nos vamos a basar para esta mañana. Primera de Pedro 2, 13 al 20. Dice así: por causa del Señor, o sea, por el Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nosotros como cristianos tenemos este mandamiento de parte de Dios, que es, tenemos que someternos a las instituciones humanas, ya sea al rey como a superior. Dice abajo, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que nos sometamos a las autoridades, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quiénes son los que se rebelan contra la autoridad? Los hombres insensatos. Nosotros como cristianos tenemos que aprender la lección de que tenemos que someternos a las autoridades como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una cosa es ser libre y con esta libertad en mi voluntad hacer la voluntad de Dios. No es libre para un libertinaje, sino es libertad para poder obedecer a Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto nos pone pues a todos en la circunstancia de que todos tenemos un jefe, todos tenemos una autoridad, y según dice aquí, dice criados, o sea, como siervos, como empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Si nosotros faltamos al respeto a nuestros amos, estamos fallando en la obediencia a Dios. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si nosotros estamos trabajando en algún lugar y el jefe no es afable, no es amable, de todas maneras tenemos que seguir trabajando ahí, porque ahí fue donde Dios nos puso. Es muy fácil para mucha gente decir, pues yo ya me voy y voy a cambiar de trabajo, este trabajo no me gusta porque me maltratan y yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios a mí no me pueden maltratar. Qué error tan grande el que cometemos. Si estamos en ese trabajo es porque Dios lo permitió, Dios nos dio ese trabajo y lo que tenemos que hacer es estar ahí para que nuestro carácter sea moldeado. ¿Quién te dijo que eres más o menos que cierta persona? De verdad que luego tenemos ínfulas de superioridad y lo único que estamos haciendo es que realmente un día el Señor nos va a humillar. Tal vez por eso tengamos un trabajo feo, no con personas amables, porque está el Señor probando nuestro carácter. Dice abajo el 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios
sufre molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Seguramente vamos a encontrar un lugar, un trabajo, pero yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿El trabajo o la forma como me tratan? Nosotros pedimos y oramos por un trabajo. Esto el Señor nos lo dio, pero ahora no nos gusta. Y lo que dice el pasaje, esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias. O sea, a lo mejor el trabajo no es exactamente lo que yo quería, no es exactamente lo que yo estaba esperando. Y dice, sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora el 20 dice, hasta ahí vamos a leer, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. O sea, si hacemos un mal y tenemos que pagar por ese mal y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que está diciendo el pasaje es, si por hacer algo malo soportamos el castigo de haber hecho algo malo, aquí lo que dice Dios es, si estás haciendo algo bueno y de todas maneras te castigan y lo soportas, esto merece aprobación de parte de Dios. Este tema no le gusta a la gente porque la mayoría de nosotros como seres humanos nos gusta ser anárquicos, hacer lo que se nos pega la gana, y si estamos en bola, pues más, se nos antoja romper vidrios, romper carros, porque aparte de todo somos cobardes. A ver, váyanse ahorita ustedes solos a romper vidrios, a romper carros, vidrios de carros. No lo hacen, ¿verdad? Pero cuando estamos en grupo, mucha gente, entonces sí lo hacemos. Y se llaman anárquicos porque cada quien hace lo que se le pega la gana. La anarquía es totalmente contraria a Dios. Por eso Dios lo que enseña es que tenemos que estar preparados para cuando se requiera, que tengamos el carácter de soportar lo que está viniendo para nosotros. Voy a Romanos 13. En Romanos 13 viene otra enseñanza acerca de la autoridad. Vamos a ver qué dice Romanos 13 en los versículos ahí al comienzo del 1 al 6. Dice pues Romanos 13 del 1 al 6. Sométase toda persona, cristiano o no cristiano, debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto nos dice Dios que tenemos que sujetarnos, someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad. Si en algún lugar hay una autoridad, si es el jefe en la oficina, si es el jefe en el trabajo, si es un gobernador, un presidente municipal o el presidente de la república, son quienes tienen autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, o sea, no existe ninguna autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay,
por Dios han sido establecidas. Tal vez no nos guste sujetarnos, tal vez digamos que tal o cual gobernante hace mal, es un ratero, es un malvado, pero lo que dice la Escritura es, tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades. Esto me lleva a recordar cuando el Señor estaba siendo juzgado por Poncio Pilato. Le dice Poncio, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? El Señor Jesucristo le contesta, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada del cielo. O sea, qué peor hombre en su manera, en su anarquía, en su forma de actuar tan grosera. Y sin embargo, tenemos que entender que la autoridad de Poncio Pilato fue establecida por Dios. Dice el versículo 2, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si no queremos sujetarnos a las autoridades, lo que vamos a hacer es estar acarreando, o sea, cargando aquí un peso que es de condenación. Acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Todas las autoridades son para servir a Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario, o sea, tiene que ser de a fuerza, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, o sea, si nosotros nos sujetamos a las autoridades, no es porque sea una cuestión de castigo. O sea, ¿por qué llevo el coche a verificar? ¿Por el castigo o por conciencia? ¿Por qué no me paso el semáforo? ¿Por el castigo o por conciencia? Lo que dice aquí, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El gobierno requiere de impuestos, de tributos, y nosotros tenemos que darnos porque nosotros, como gente del pueblo, ciudadanos del pueblo, tenemos que sostener al gobierno. Eso es lo que dice el Señor. Hay un pasaje en Lucas 6. Voy para Lucas 6. En Lucas 6, 13 al 16. Lucas 6, 13 al 16. Voy a leer desde el 12. Lucas 6, 12 al 16. Es cuando el Señor llama a los 12 apóstoles. Vamos a ver qué nos llama la atención de aquí. Simplemente es el llamado del Señor para los apóstoles. Dice el versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos
y escogió a 12 de ellos. Y sí que eran más. Llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Qué nos llama la atención de este pasaje que acabamos de leer? Es el llamado del Señor. Habían varios discípulos, de ahí escogió solamente a 12. De estos 12 hay una persona que llama la atención. Dice el versículo 15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Los celotes eran personas anárquicas, mala gente, y hacían disturbios. Pero este hombre, Simón, llamado Celote, pertenecía a este grupo. Y cuando el Señor lo llamó, fíjense la decisión que tomó: seguir con el grupo anárquico de los celotes o seguir a Jesucristo. Esto quiere decir que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos en mente, puede ser cambiado por una buena decisión. ¿Qué hubiera pasado si Simón le hubiera dicho al Señor: pues me gusta tu doctrina, me gusta la forma como enseñas, tienes autoridad para enseñar, pero yo no te puedo seguir porque yo pertenezco a un grupo anárquico? ¿Qué le hubiera dicho el Señor? Pues adiós, ahí nos vemos, ¿eh? Esto nos enseña que siempre tenemos control de nuestra mente y nos enseña que nosotros podemos tomar una decisión para bien o para mal. Ahora, voy a leer Juan 18. Juan 18, versículos 6 al 11. Aquí se ve la autoridad del Señor Jesucristo y con esto quiero terminar. En Juan 18, versículo 6, vemos el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazaret. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Guarda la espada, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad para pelear con espada. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga.